Una sola frase dicha por una ejecutiva extranjera estremeció a toda Europa. Pero apenas unos minutos después, esa misma mujer quedó expuesta ante millones de personas, sin saber dónde meter la cara. En los últimos años, el mapa del turismo internacional en Europa ha cambiado de una manera brutal. Los turistas de muchos países pequeños de Centroamérica, golpeados por economías limitadas, por salarios ajustados y por décadas de estereotipos, parecían desaparecer poco a poco de los grandes destinos europeos. En cambio, los turistas de potencias enormes, con bolsillos llenos y tarjetas sin límite, empezaron a ocupar hoteles, tiendas de lujo, restaurantes famosos y museos históricos. Y justo en ese contexto, una alta ejecutiva de un gigantesco grupo turístico extranjero fue invitada a un programa de debate en Francia. Llegó con datos, gráficos, estadísticas, proyecciones y una seguridad casi ofensiva. Frente a las cámaras, se atrevió a burlarse de El Salvador. Dijo que un país tan pequeño, con una economía modesta y con tantos años de mala fama internacional, jamás podría competir con los grandes mercados turísticos del mundo. Pero lo que ella no sabía era que, en ese mismo estudio, había un periodista francés con décadas de experiencia, Pierre Dubois, preparado para mostrar una verdad incómoda. Una verdad que no estaba en los gráficos. Una verdad que no se medía en dólares. Una verdad que venía de la voz de guías turísticos, meseros, recepcionistas, trabajadores de museos y empleados de aeropuertos europeos. ¿Y qué fue lo que reveló ese periodista? Algo que dejó helado al estudio entero. Muchos trabajadores del turismo en Europa estaban empezando a preferir a los salvadoreños, no por gastar más dinero, sino por su educación, su respeto, su humildad y esa manera tan particular de tratar a la gente como si cada persona mereciera dignidad. Hoy vamos a hablar de por qué el mundo está empezando a mirar a El Salvador con otros ojos. No como un país perfecto. No como un país rico. No como una potencia económica. Sino como una nación pequeña que, contra todo pronóstico, está sorprendiendo por el comportamiento de su gente en el extranjero. Y al final de esta historia, más de uno va a entender que la verdadera fuerza de un país no siempre se mide por el tamaño de su economía, sino por la calidad humana de quienes llevan su bandera en el corazón. Todo comenzó en París, en el estudio principal de la televisión nacional francesa, durante un programa de debate transmitido en horario estelar. El programa se llamaba Regards du Monde, un espacio famoso por invitar a políticos, empresarios, periodistas y expertos internacionales para discutir los cambios más polémicos del planeta. Esa noche, el tema era el turismo global. En la pantalla gigante del estudio aparecían dos líneas, una azul y una roja. La azul mostraba la baja presencia de turistas salvadoreños en algunos destinos europeos durante los años más difíciles. La roja, en cambio, mostraba el crecimiento explosivo de turistas provenientes de grandes potencias económicas. Sentada frente al periodista Pierre Dubois estaba Valeria Sang, vicepresidenta de Estrategia Europea de un enorme grupo turístico internacional llamado Dragon Global Travel. Vestía un traje elegante, hablaba con una seguridad fría y tenía esa mirada de quien cree que los números le dan permiso para humillar. Pierre la miró con calma y preguntó: Señora Sang, ¿cómo interpreta usted este cambio tan drástico en el turismo europeo? Valeria sonrió. Esa era la pregunta que estaba esperando. Señor Dubois, respondió, esto no es casualidad. Es la consecuencia natural del poder económico. Los países con mayor capacidad de consumo son los que realmente mueven la industria turística. Europa necesita visitantes que compren, que gasten, que llenen hoteles caros, que entren a boutiques de lujo y que dejen grandes sumas de dinero. Ese es el turismo que importa. Luego hizo una pausa, miró hacia la cámara y agregó: Con todo respeto, países pequeños como El Salvador no tienen el peso económico suficiente para influir en el turismo europeo. Su presencia es mínima. Durante años fueron conocidos más por sus problemas que por su capacidad de consumo. Hoy, simplemente, el mercado los ha puesto en su lugar. En el estudio se sintió una tensión inmediata. Algunos invitados se miraron entre sí. Otros bajaron la vista. Pero Valeria no se detuvo. El Salvador puede estar intentando cambiar su imagen, claro. Puede hablar de seguridad, de playas, de Bitcoin, de surf, de nuevos proyectos. Pero en el turismo internacional, lo que cuenta es el dinero. Y cuando hablamos de gasto promedio, de compras de lujo, de reservas en hoteles 5 estrellas, de vuelos en primera clase, los salvadoreños no están en la misma liga. La frase cayó como una bofetada. Para muchos espectadores salvadoreños que veían el programa en línea, esas palabras sonaron como el viejo desprecio de siempre.
Ese tono de superioridad con el que algunos extranjeros hablan de Centroamérica sin conocerla, sin haber caminado sus calles, sin haber comido una pupusa en Olocuilta, sin haber hablado con una señora que se levanta a las 4 de la mañana para vender en el mercado, sin haber visto a un joven salvadoreño trabajar doble turno para sacar adelante a su familia. Pierre Dubois no interrumpió. Solo dejó que Valeria siguiera hablando. Además, continuó ella, El Salvador ha cargado por años con problemas estructurales, migración, pobreza, desigualdad, una economía pequeña, infraestructura limitada. Por más que intenten mejorar su imagen, no pueden compararse con los grandes mercados. El turismo no se sostiene con simpatía. Se sostiene con poder adquisitivo. Y ahí fue cuando Pierre, con una calma casi peligrosa, tomó una carpeta gruesa que tenía sobre la mesa. Señora Sang, dijo, sus datos son interesantes. Nadie niega que el gasto turístico sea importante. Pero tengo una pregunta. ¿Usted cree que el valor de un turista se mide únicamente por cuánto dinero deja en una tienda? Valeria frunció ligeramente el ceño. En términos económicos, por supuesto. La industria turística vive del consumo. Pierre asintió. Entiendo. Entonces me gustaría mostrarle algo que nuestro equipo investigó durante los últimos 6 meses. La pantalla detrás de él cambió. Apareció el título de un informe, Voces del Turismo Europeo 2025, Percepción de trabajadores frente a visitantes internacionales. Pierre explicó. Nuestro equipo entrevistó a 327 trabajadores del sector turístico en 7 ciudades europeas, París, Roma, Madrid, Londres, Lisboa, Berlín y Ámsterdam. Hablamos con guías, recepcionistas, camareros, agentes de aeropuerto, vendedores, personal de museos y conductores turísticos. No les preguntamos quién gastaba más. Les preguntamos con qué visitantes preferían trabajar, quienes respetaban más las normas, quienes trataban mejor al personal y quienes dejaban una impresión humana más positiva. Valeria intentó intervenir. Pero ese tipo de encuesta puede estar llena de prejuicios. No es lo mismo que los datos económicos. Pierre no se alteró. Por eso usamos criterios estrictos. Las entrevistas fueron anónimas. Los trabajadores fueron seleccionados al azar. También incluimos empleados de origen asiático, latinoamericano, europeo y africano para reducir sesgos culturales. Y lo más interesante es esto, muchos de ellos admitieron que, al inicio, pensaban que los turistas de grandes potencias eran los más deseables porque gastaban más. Pero después de trabajar con ellos, su opinión cambió. Valeria comenzó a perder la sonrisa. Pierre continuó. De los 327 entrevistados, 289 coincidieron en una idea. El dinero no compensa el desgaste que provocan ciertos turistas cuando no respetan normas, horarios, espacios públicos ni al personal. Y, al mismo tiempo, muchos mencionaron de forma espontánea a visitantes de países pequeños que, aunque no gastan fortunas, dejan una impresión profundamente positiva. La ejecutiva levantó la ceja. ¿Y está insinuando que El Salvador está entre esos países? Pierre la miró directamente. No lo insinuó. Lo vamos a escuchar. La pantalla mostró entonces el rostro de un hombre de mediana edad, con el fondo de los pasillos del Museo del Louvre. Su nombre era Philippe Martin, guía turístico con más de 15 años de experiencia. Philippe comenzó a hablar con una voz cansada, pero firme. He trabajado con turistas de todo el mundo. Al principio, como muchos colegas, pensaba que los grupos que más gastaban eran los mejores. Pero con los años entendí que no siempre es así. Hay visitantes que pagan paquetes caros, sí, pero tratan a todos como si fueran sirvientes. Llegan tarde, gritan, no escuchan instrucciones, ensucian, discuten con el personal y creen que por pagar tienen derecho a hacer lo que quieran. En el estudio, el silencio se hizo más pesado. Philip siguió. Lo más agotador para un guía no es caminar muchas horas. Lo más agotador es sentir que nadie respeta tu trabajo. Si tú dices que la salida es a las 9, llegan a las 9:30. Si explicas que no se puede tocar una obra, intentan acercarse igual. Si pides silencio en una sala, siguen hablando como si estuvieran en un mercado. Y cuando uno les llama la atención, responden, somos clientes, estamos pagando. Valeria apretó los labios. Pierre no dijo nada. Solo dejó que el testimonio continuara. En el Louvre, en Versalles, en restaurantes, en hoteles, he visto a empleados terminar emocionalmente agotados. No por falta de dinero. Dinero había. El problema era la actitud.
Muchos creen que Europa debe arrodillarse ante ellos porque compran artículos caros. Pero el turismo no debería ser una invasión de ego. Debería ser un encuentro entre culturas. Entonces Philippe hizo una pausa. Su expresión cambió. Pero hubo un día que nunca voy a olvidar. Yo venía de trabajar con un grupo muy difícil. Estaba cansado, frustrado, casi pensando en dejar el oficio. Al día siguiente me asignaron un grupo de salvadoreños. Para ser honesto, llegué con prejuicios. Pensé, son de un país pequeño, quizás habrá desorden, quizás no entenderán las reglas, quizás será otro día complicado. Philippe respiró hondo. Me equivoqué completamente. En ese momento, en el estudio, Valeria Young se quedó inmóvil. La cita era a las 9 de la mañana frente al museo. Yo llegué a las 8:55. Para mi sorpresa, el grupo salvadoreño ya estaba completo. 22 personas esperando en silencio, formadas a un lado para no estorbar el paso. Nadie gritaba. Nadie empujaba. Nadie reclamaba. Cuando me acerqué, un señor mayor, llamado don Ernesto, se quitó la gorra y me dijo en francés, con mucho esfuerzo, «Señor Philippe, muchas gracias por acompañarnos hoy». Philippe sonrió con emoción. Esa frase me tocó. Porque no dijo apúrese, no dijo pagamos por esto, no dijo queremos entrar ya. Dijo gracias antes de empezar. Y eso, para alguien que trabaja todos los días atendiendo turistas, vale muchísimo. El video continuó. Durante el recorrido, los salvadoreños caminaron con una educación impresionante. Preguntaban antes de tomar fotografías. Si veían una señal de prohibido, la obedecían sin discutir. En las salas del museo hablaban en voz baja. Cuando otros visitantes querían acercarse a una obra, ellos daban espacio. Incluso vi a una señora salvadoreña decirle a su esposo, «Mira, apártate un poquito, que aquella pareja también quiere ver». Esa frase sencilla resumía algo que muchos países ricos han olvidado, la consideración por el otro. Philip siguió contando. En el restaurante pasó algo que me marcó todavía más. Antes de comer, algunos hicieron una pequeña oración en silencio. Luego agradecieron al mesero cada vez que llevaba un plato. Al terminar, dejaron la mesa ordenada, las sillas en su lugar y una nota de agradecimiento. El camarero me dijo, «Philippe, ¿de dónde son estas personas?» Hace mucho no atendía a un grupo tan amable. Pierre observaba a Valeria, que ya no tenía la seguridad del inicio. Al final del día, continuó Philippe, una señora salvadoreña se me acercó. Se llamaba Doña Marta. Me entregó una tarjeta escrita a mano. Decía, «Gracias por enseñarnos con paciencia. Venimos de un país pequeño, pero traemos mucho respeto por la historia de otros pueblos». Cuando leí eso, se me humedecieron los ojos. El estudio quedó completamente en silencio. Philippe concluyó. Ese día entendí algo. Un turista puede gastar miles de euros y no dejar nada bueno en el corazón de nadie. Pero una persona humilde, respetuosa y agradecida puede hacer que un trabajador vuelva a amar su profesión. Desde entonces, cuando escucho la palabra El Salvador, no pienso en violencia ni en pobreza. Pienso en gente educada, cálida, puntual, agradecida y profundamente humana. La pantalla se apagó. Durante varios segundos nadie habló. Valeria San miraba sus papeles, pero ya no encontraba en ellos la fuerza de antes. Sus gráficos, sus cifras, sus comparaciones económicas, todo parecía pequeño frente a una verdad que ningún dato podía borrar. Pierre rompió el silencio. Señora San, usted dijo que El Salvador no estaba en la misma liga porque sus turistas no gastan como los turistas de grandes potencias. Pero después de escuchar a quienes trabajan todos los días en el turismo europeo, ¿no cree usted que quizá estamos midiendo mal el valor de una nación? Valeria intentó responder. Bueno, yo no niego que pueda haber personas educadas. Pierre la interrumpió con suavidad. No hablamos de una persona. Hablamos de un patrón repetido. En nuestra investigación, empleados de hoteles en Madrid, restaurantes en Lisboa, museos en París y aeropuertos en Roma mencionaron a salvadoreños como visitantes tranquilos, respetuosos y agradecidos. Algunos incluso dijeron que no esperaban eso por la imagen negativa que habían recibido de los medios internacionales. Ahí estaba el punto más doloroso. Durante años, a El Salvador lo redujeron a titulares oscuros. Pandillas. Migración. Pobreza. Violencia. Crisis. Como si un país entero pudiera resumirse en sus peores heridas.
como si millones de personas trabajadoras, honestas, religiosas, familiares, solidarias y luchadoras no existieran. Y por eso esta historia golpeó tan fuerte. Porque no se trataba solo de turismo. Se trataba de dignidad nacional. Pierre mostró otro testimonio, esta vez de una recepcionista de hotel en Madrid llamada Clara Muñoz. Recibimos un grupo de salvadoreños que venían de San Salvador y Santa Ana. Yo esperaba un grupo normal, quizás ruidoso como muchos otros. Pero fueron de los huéspedes más respetuosos que hemos tenido. Saludaban al entrar y al salir. Si necesitaban algo, pedían por favor. Dejaban la habitación ordenada. Uno de ellos incluso bajó a recepción para agradecer al personal de limpieza. Eso casi nadie lo hace. Luego apareció el testimonio de un camarero en Lisboa. No eran los que más gastaban, pero eran de los que mejor trataban al personal. Y créame, en este trabajo uno recuerda eso. Hay gente que deja dinero, pero también deja humillación. Los salvadoreños dejaron propina, sí, pero sobre todo dejaron buen trato. Después apareció una empleada de aeropuerto en Roma. Una familia salvadoreña perdió una conexión por retraso. Yo pensé que iban a gritarme, como hacen muchos pasajeros. Pero el padre me dijo, señorita, sabemos que usted no tiene la culpa. Ayúdenos cuando pueda. Esa frase me desarmó. Cuando alguien te trata como ser humano en medio del estrés, uno hace hasta lo imposible por ayudar. Pierre volvió a mirar a Valeria. Esto es lo que los números no muestran. Y tenía razón. Porque hay países que tienen rascacielos, bancos gigantes, aerolíneas enormes y turistas que compran relojes de lujo. Pero cuando su gente viaja y trata mal al mesero, al guía, al conductor o a la persona de limpieza, lo que dejan no es admiración. Dejan cansancio. En cambio, un salvadoreño que quizá ahorró durante años para viajar, que tal vez no compra en tiendas carísimas, que tal vez cuenta cada euro con cuidado, pero que saluda, agradece, respeta, llega a tiempo y no se cree superior a nadie. Termina representando a su país de una forma mucho más poderosa. Y aquí viene mi opinión, el mundo necesita dejar de confundir riqueza con grandeza. Tener dinero no convierte automáticamente a nadie en una persona admirable. Y ser de un país pequeño no convierte a nadie en inferior. El Salvador ha sido juzgado durante décadas por personas que nunca entendieron su alma. Pero quienes han tratado de cerca con salvadoreños saben algo muy claro, detrás de esa bandera azul y blanca hay una cultura de lucha, de familia, de respeto y de orgullo silencioso. No es casualidad que muchos salvadoreños en el extranjero sean recordados por trabajadores, empleadores, vecinos y comunidades enteras como personas trabajadoras y agradecidas. Esa no es propaganda. Esa es una reputación construida con acciones pequeñas, llegar temprano, cumplir la palabra, decir buenos días, ayudar sin hacer ruido, no dejar tirado lo que otro tendrá que limpiar, tratar con respeto incluso cuando nadie está mirando. En el estudio francés, Valeria Sam intentó recuperar el control. Pero una industria no vive solo de buenos modales, dijo. Vive de ingresos. Pierre respondió. Correcto. Pero una industria también vive de sostenibilidad emocional. De trabajadores que no renuncian agotados. De ciudades que no se sienten invadidas. De comunidades locales que no terminan odiando al visitante. El turismo del futuro no será solo quien gasta más. Será quien convive mejor. Esa frase se viralizó. En redes sociales, miles de comentarios comenzaron a aparecer. Algunos europeos escribieron que preferían grupos pequeños y respetuosos antes que visitantes arrogantes con mucho dinero. Otros latinoamericanos dijeron que por fin alguien estaba diciendo algo que muchos trabajadores del turismo callaban por miedo. Y los salvadoreños, por supuesto, reaccionaron con una mezcla de orgullo y emoción. Un usuario salvadoreño escribió: no somos ricos, pero sabemos decir gracias. Otro comentó: mi mamá siempre me dijo, donde vayas, compórtate bien, porque no solo te ven a vos, ven de dónde venís. Y quizá esa frase resume toda la historia. Cuando un salvadoreño viaja al extranjero, no viaja solo. Viaja con la imagen de su país encima. Cada saludo, cada gesto, cada acción, cada muestra de respeto, habla por millones de personas que quizá nunca podrán estar en ese lugar. Y por eso el comportamiento importa. El debate en Francia terminó dejando una pregunta incómoda para el mundo entero: ¿qué es realmente el poder nacional? ¿Es tener una economía gigantesca? ¿Es comprar tiendas enteras? ¿Es llenar hoteles de lujo? ¿O es lograr que, cuando tu gente se va de un lugar,
los demás digan, ojalá vuelvan. Porque eso último no se compra. La admiración verdadera no se compra. El respeto verdadero no se compra. La buena memoria que uno deja en otros corazones tampoco se compra. El Salvador, con todos sus problemas, con todas sus heridas, con todos sus desafíos pendientes, tiene algo que muchos países más ricos están perdiendo, una identidad humana fuerte. Una cultura donde todavía se valora saludar, agradecer, respetar a los mayores, cuidar la familia, ayudar al vecino y no creerse más que nadie. Claro, no todos son perfectos. Ningún país lo es. También hay salvadoreños maleducados, como hay maleducados en todas partes. Pero lo que reveló aquel debate fue algo más profundo. Cuando el mundo esperaba encontrarse con personas marcadas por estereotipos negativos, encontró gente con dignidad. Y eso incomoda a quienes siempre han mirado a Centroamérica por encima del hombro. Incomoda a quienes creen que el pasaporte de un país pequeño vale menos. Incomoda a quienes piensan que la pobreza borra la educación. Incomoda a quienes jamás imaginaron que un guía francés pudiera emocionarse por una tarjeta escrita por una señora salvadoreña. Pero esa es precisamente la belleza de esta historia. El Salvador no humilló a nadie con gritos. No respondió con arrogancia. No sacó una chequera. No presumió de millones. Simplemente dejó que el comportamiento de su gente hablara. Y habló más fuerte que cualquier gráfico. La ejecutiva extranjera llegó al estudio creyendo que podía reducir a El Salvador a estadísticas. Llegó pensando que un país pequeño no tenía nada que enseñar. Llegó convencida de que la riqueza económica era la única medida de valor. Pero salió enfrentada a una verdad que la dejó sin palabras: el mundo no solo recuerda cuánto gastas, recuerda cómo lo trataste. Y en esa medida, muchos salvadoreños están dejando una marca más grande de lo que imaginan. Porque tal vez El Salvador no sea el país más rico. Tal vez no tenga la economía más poderosa. Tal vez todavía cargue con una reputación difícil de cambiar. Pero si su gente, al cruzar fronteras, logra que otros digan que personas tan respetuosas, entonces hay una fuerza nacional que ningún ranking económico puede negar. La verdadera grandeza no siempre llega en aviones privados. A veces llega en una familia que ahorró durante años para conocer Europa. En una señora que escribe una tarjeta de agradecimiento. En un joven que cede el asiento. En un turista que limpia su mesa. En alguien que entiende que estar fuera de su país no le da derecho a comportarse como dueño del mundo. Y por eso esta historia se volvió viral. Porque nos recuerda que la imagen de una nación no la construyen solo los presidentes, los empresarios o las campañas publicitarias. La construye cada ciudadano común, con actos pequeños, repetidos y silenciosos. Un país se representa en la manera en que su gente habla al mesero. En cómo trata al personal de limpieza. En si respeta una fila. En si obedece una regla aunque nadie lo esté vigilando. En si agradece. En si entiende que la dignidad de otro ser humano no depende de cuánto dinero uno tenga en la cartera. Y ahí, El Salvador tiene una lección poderosa que mostrar. Quizá por eso, al final del programa, Pierre Dubois cerró con una frase que se quedó grabada en miles de espectadores. El turismo revela algo que la diplomacia esconde. Cuando una persona viaja, muestra al mundo la educación íntima de su país. Y si muchos trabajadores europeos recuerdan a los salvadoreños con respeto, entonces El Salvador ya está ganando una batalla que no se mide en dinero, sino en humanidad. La cámara enfocó por última vez a Valeria Young. Ya no sonreía. Ya no miraba con superioridad. Sus datos seguían allí, impresos sobre la mesa, pero habían perdido el brillo. Porque aquella noche quedó claro que hay verdades que una hoja de cálculo jamás podrá explicar. El Salvador, ese país tantas veces subestimado, tantas veces reducido a noticias negativas, apareció de pronto en el centro de un debate mundial no por escándalo, no por tragedia, no por violencia, sino por algo mucho más profundo, el respeto que su gente dejó en otros. Y eso, aunque algunos no quieran aceptarlo, también es poder. Un poder silencioso. Un poder humilde. Un poder que no humilla, pero desarma. Un poder que no compra titulares, pero cambia percepciones. Un poder que demuestra que la verdadera riqueza de una nación puede estar en la forma en que su pueblo se comporta cuando nadie lo obliga a hacerlo bien. Así que la próxima vez que alguien diga que El Salvador es demasiado pequeño para impresionar al mundo, habría que recordarle esta historia. Porque a veces, los países pequeños dan las lecciones más grandes. Y a veces, una señora salvadoreña con una tarjeta escrita a mano puede dejar más impacto en Europa que una familia millonaria gastando 800.000 euros en una avenida de lujo.
Esa es la diferencia entre comprar atención y ganarse respeto. Y El Salvador, con humildad, con educación y con corazón, está empezando a ganarse algo que ninguna potencia puede exigir por la fuerza: admiración verdadera.